Yo sé que últimamente, hermanos, y lamentablemente desde hace ya mucho tiempo, que nuestro Señor Jesucristo comenzó a exhortarnos acerca de lo que iba a suceder con falsos maestros. Hermanos, hoy en día no es tan complejo identificar a falsos maestros, pero hoy en día también nosotros tenemos una lamentable, llamémoslo así, un lamentable número estadística de que en muchas iglesias hay pastores que no son pastores. Lamentablemente, hermanos, el diseño de Dios, diferente al diseño en el cual el hombre quiso crear, ha sido diferente claramente en la formación de los pastores, dándole nuestra propia corporación la facultad, la autoridad a el instituto bíblico o el cuerpo de pastores para reconocer en tiempos anteriores, porque por la gracia del Señor hoy día no es así, a quienes eran pastores o no. Si tuviéramos, hermanos, que contar cuántos pastores han abandonado el ministerio, probablemente en nuestra corporación serían mucho más de los que están hoy día pastoreando. Hermanos, es lamentable poder entender cómo no solamente en nuestra corporación, sino en otras denominaciones e iglesias, el pastorear mal a la iglesia ha provocado lo que veíamos la semana pasada y lo que hemos estado viendo nosotros, de poder dirigir a la iglesia hacia un pastor que no es Cristo, hacia pastos que no son verdes, hacia la gloria que es de este mundo y no de la gloria celestial. Por lo que el título de este sermón, hermanos, es Pastorea bien. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo que él tiene una labor muy especial, y el propósito con el cual él comienza, y lo vimos la semana pasada, a identificar lo que él tenía que hacer, dice el versículo 3, que él tenía que instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos, a genealogías interminables, que daban lugares a discusiones que no hacían avanzar el plan de Dios para la iglesia. Hermanos, claramente Pablo mencionaba en el versículo 5 que el propósito de que Timoteo pudiese silenciar a los falsos maestros y mandar a que no enseñasen una doctrina errónea, era que la iglesia pudiese tener un corazón puro para amarse unos a otros, una conciencia limpia o buena para vivir el evangelio de manera correcta y no hipócrita, y una fe sincera, no fingida, una fe no hipócrita. Por lo tanto, hermanos, para poder hacer eso y poder
identificarse con un pastor sano o para poder tal vez hacer la diferencia entre un falso maestro, porque ya dijimos la semana pasada que no había un buen pastor o un mal pastor, había un pastor y un falso maestro. La diferencia entre un pastor y un falso maestro es que el pastor pastorea bien el rebaño. El día vamos a ver cómo es que se pastorea bien el rebaño. Y ustedes van a poder identificar si el pastor Samuel Parada o los pastores que vengan a continuación juntamente conmigo o después de mí a esta congregación son estas personas que el apóstol Pablo está describiendo, que deben identificarse, que deben desarrollarse, que deben ser. Por lo tanto, vamos a leer lo que dicen los versículos del 12 al 20 de 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 20. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oramos, hermanos. Señor, te pido que nos ayudes. Ayúdame, Señor, a poder pastorear bien este rebaño. Y levanta a pastores que se identifiquen de esta manera en este lugar. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el primer elemento de entender el privilegio de servir en el ministerio o de pastorear bien, lo vamos a encontrar en los versículos del 12 al 14. Entendiendo que pastorear bien implica servir por misericordia del Señor. Pablo comienza hablando y dando gracias en una
o en una posición que tal vez podría ser conocida como una exposición de su corazón. Pablo, tal vez nosotros podríamos estar al leer esta carta identificando, bueno, este es un discurso de Pablo, esto es lo que Pablo vivió, este es el testimonio de Pablo, pero esto, hermanos, nos habla de cómo es el corazón de un pastor que pastorea bien. Y Pablo comienza a decir, doy gracias al que me fortaleció. A pesar de que Pablo había sido condenado o había condenado en cierta manera a los falsos maestros en estos primeros versículos, él no quiere retratarlos como si ya no hubiera esperanza para ellos, aunque los blasfemos claramente debían haber sido excluidos de la iglesia. Pablo menciona, según lo que dice Kinner, que un blasfemo, al igual como estos falsos maestros, podrían llegar a convertirse y arrepentirse y por pura gracia y misericordia del Señor, podrían llegar a servir al Señor bien y pastorear bien a la grey. Pablo comienza diciendo que él da gracias a Cristo Jesús. El primer elemento de su gratitud es una función que el Señor Jesucristo había hecho en su vida, que era fortalecerle. Esta palabra fortalecer es una palabra que nosotros podemos darnos cuenta que Pablo usa mucho. Filipenses 4:13, por ejemplo, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, fortalécete. Y esta palabra que tiene como significado, en cierta manera, tiene que ver también con una persona que está firme en sus convicciones, que tiene fuerzas para poder avanzar. Lógicamente, hermanos, sabemos que las fuerzas que nosotros tenemos como cristianos para poder vivir en este mundo, tal vez en la injusticia que este mundo requiere o en la vida que las mismas personas están viviendo constantemente, requiere fortaleza del Señor para estar constantemente estimulados a tener nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las que están en la tierra, y también para poder tener nuestra esperanza en el tiempo venidero en donde el Señor va a restaurar todas las cosas. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez más, como veíamos en la mañana, esta frase, descripción de quién es Jesús para su vida no es un simple Señor como una persona que va caminando por ahí y hoy día conocemos como, mira, ahí va un Señor caminando. Esa palabra, hermanos, que su significado es curios, que significa dueño de todo, Señor de todo. Pablo está reconociendo con suma humildad que él no está por sobre ese Señor, a pesar de que él era apóstol. Esa humildad que vemos nosotros en ese pastor, Pablo, ejemplo para nosotros, también la vimos en Cristo. Cristo, todo lo que él hacía era someterse a la voluntad de su Padre, el único Dios verdadero. Él fue a la cruz porque la palabra de su Padre, la palabra de Dios, había establecido que ese Hijo de Hombre debía ir a la cruz. Hermanos, el pastor que pastorea bien no está al nivel del Señor. El pastor que pastorea bien está bajo el señorío del Señor de señores. Y Pablo dice, ese Señor me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Claramente el apóstol Pablo reconoce cómo el Señor Jesucristo le llamó un día, podemos darnos cuenta en Hechos capítulo 9, en donde el mismo Señor Jesucristo se le aparece, lo comisiona y le dice: te estás equivocando, Pablo, te estás equivocando, estás dando cosas contra el aguijón, te estás dando cabezazos contra el aguijón de la garrocha, te estás haciendo daño, Pablo. Pero tú me eres útil para predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo dice: yo era un blasfemo. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Esta palabra claramente tiene un significado de denigrar, de difamar el Evangelio de Jesucristo. Pablo difamaba a Jesús, porque Pablo era tan legalista, tan tradicionalista, que él en su pecado ignoraba a Jesús. Ese Jesús, ¿quién es ese Jesús?, decía él. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quién es este Esteban que quiere morir por ese crucificado como un maldito? Eso era lo que pensaba Pablo. Además de eso, él no solamente era un blasfemo, él era un perseguidor, y sabemos cómo de casa en casa perseguía a la iglesia. E injuriador. Una persona que tomaba juicio por sí solo, insolentemente violento, para decir injurias en contra de ese Cristo, en contra de ese Señor. Hermanos, pero aún así, Pablo dice: mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. La vida en la cual el apóstol Pablo estaba viviendo era una vida desordenada. Él estaba cegado su entendimiento, él estaba muerto en delitos y pecados, tal como él mismo afirma en Efesios capítulo 2, que un hombre es sin conocer a Cristo. Tenía el entendimiento entenebrecido. Él estaba en tinieblas, él no estaba en luz. Pero aún así, hermanos, el Señor tuvo misericordia de él. ¿Qué nos indica esto? Que Dios puede transformar a cualquier persona y usarlo para su gloria. Dios puede transformar hasta el más malo y usarlo para su gloria. Hermanos, tal vez muchos de los que están acá podrían decir: cuántas banalidades, pecados cometieron antes de conocer a Cristo, y hoy día están aquí solamente por misericordia del Señor, porque lo hicimos por ignorancia, en incredulidad, y tal como dice el versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué bendita y hermosa palabra es esta, hermanos. La gracia. El regalo no merecido. Hoy día tenemos a 3 gracias en esta iglesia, en este lugar. Creo que estamos entendiendo el punto, creo que estamos entendiendo el significado de la palabra. Siendo yo un inmerecedor, la gracia, que significa regalo no merecido, salvación a quien no la merecía, ese amor incondicional, misericordioso del Señor, dándonos algo que por ningún motivo podíamos adquirir ni ganar, porque nunca íbamos a ser lo suficientemente santos para poder adquirir esa salvación tan grande del Señor. La gracia de nuestro Señor es más abundante que nuestro pecado. La gracia del Señor es más abundante que hasta el pecador más malo. Hermanos, la gracia del Señor es la que transforma al pastor y a todos los que le sirven.
Hermanos, de la misma manera como Efesios capítulo 2 menciona que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Aquí el versículo repite algo muy similar. La gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa fe que no viene de nosotros, porque una persona no se levanta en la mañana diciendo, bueno, hoy día voy a tener fe en Cristo. Porque no puede hacerlo, porque está muerto en delito y pecado. Esa fe tiene que venir solamente de nuestro Señor. Y eso implica, hermanos, un reconocimiento de que no es por nuestras obras tener fe en Dios. Pablo lo está haciendo. Pablo está diciendo, miren lo que yo era. Él está demostrando su pecado, él está demostrando lo terrible que él era. Y está reconociendo y poniendo en alto la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que un pastor, hermanos, sirve al Señor solo por misericordia del Señor, solo por gracia del Señor. Y un pastor que no reconoce eso, es una persona que no va a pastorear nunca bien a la grey. Un pastor que toda su vida se pasa diciendo, yo soy esto otro, yo tengo este título, yo he hecho estas campañas, yo he llevado a Cristo a tantas personas, yo he bautizado a tantas personas, esa persona no pastorea bien el rebaño. Y es muy probable, hermanos, que los falsos maestros que estaban allí no se estaban identificando de esta manera. Por lo que no solamente pastorear bien implica ministrar por gracia del Señor, sino que también pasamos al segundo punto, que pastorear bien es por y para el Evangelio. El texto comienza diciendo en el versículo 15 lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo comienza diciéndonos en esta parte del texto que él pastorea por el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que su pastoreo, que su servicio, que su ministerio es únicamente y absolutamente por el santo y glorioso Evangelio de Jesús. Él menciona esta palabra en el versículo 11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Palabra fiel. Cada vez que vemos esta palabra en las Escrituras, nos damos cuenta que aquí viene algo que es muy importante. Podríamos decir, lo más importante del pasaje. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio era y será lo más importante en una iglesia. Y una vez más nos preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Pablo lo describe. Cristo Jesús. Pablo no solamente utilizaba estas palabras así como que, Cristo Jesús, le llamamos así. El Señor Jesús, el dueño de todo. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino al mundo para salvar la condición que todos teníamos. ¿Se acuerdan los 4 puntos del Evangelio? Que no es que sean 4 puntos, sino que quisimos ordenarlos de esa manera. ¿Cómo eran? Dios es santo. El hombre
pecador. Cristo, la buena noticia del Evangelio, vino al mundo para salvar a los pecadores y debemos arrepentirnos. Pablo podría tener simplemente dos elementos que resumen todo el Evangelio. El Señor de todo, Jesús, vino a salvarnos a los pecadores. Porque ante ese Señor, 3 veces santo, que tal como dice Colosenses, estuvo antes y fue antes de todas las cosas, y por medio de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, siendo 3 veces santo, los ángeles le servían y todo lo creado daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese Señor, al lado de nosotros, nos hace ver pecadores inmundos porque ni siquiera podemos llegar a su talón de santidad. Pero ese Señor Jesucristo murió por ti y por mí. Y ese es el Evangelio. Ahora ya no son 4 cosas, son 2 cosas. Tenga presente la palabra Señor, dueño de todo. Porque tal como Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es Dios. Pero ¿saben qué? Una vez más, el apóstol Pablo dice: yo soy el primero de todos los pecadores. Cuánta humildad hay ahí en reconocerse como el primero de todos los pecadores. Hermanos, el que pastorea bien se reconoce como un pecador. El que pastorea bien no se mira por encima de los hermanos. El que pastorea bien entiende que su hermano es igual de pecador que él. Y debe demostrar ese amor, porque aquí el único santo y perfecto no es el pastor, es el Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo venimos y confrontamos a nuestros hermanos, no diciéndole: mírame a mí. No podemos decir eso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Acaso me has visto a mí alguna vez haciendo eso? Y el Señor nos perdone si en algún momento nos hemos puesto como ejemplos, porque no somos ejemplos de nada. Cristo es el único ejemplo. Hermanos, esta demostración de humildad usted debe tenerla aquí presente. No vaya a ser que en algún momento un falso maestro se levante de entre nosotros y empiece a mirar por encima del hombro a los demás, haciéndose superior a los hermanos y a la iglesia, poniéndose al nivel de Jesús. No, es que ahí viene el ungido del Señor. Denle el primer lugar en el asiento de adelante. Esos hombres no pastorean bien. Hermanos, los pastores deben ser los primeros en estar dispuestos a servir. Los más humildes de la iglesia. Y cuando hablamos de humildad, no hablamos de pobreza. Y no quiero que me malinterpreten, pero cuando hablamos de humildad, hablamos de esto, de que a pesar de cómo sea la situación del pastor, él sea el siervo, él realmente sea el siervo. Hermanos, como habíamos dicho, el que pastorea bien, pastorea por el Evangelio. Pablo está diciendo: por la gracia del Evangelio que conocí,
el Señor tuvo misericordia de mí, el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero el pastor que pastorea bien, pastorea para el Evangelio. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que dice el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Creo que la NBLA dice lo siguiente: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Esta es la razón por la cual el Señor tuvo misericordia de mí y me puso en el ministerio y me tuvo por fiel para ser pastor, para ser apóstol. Timoteo lo tenía que imitar, los pastores de la iglesia los tenían que imitar. Fiel. Me tuvo por fiel. Si el Señor a mí me tiene por fiel, yo tengo que identificarme con la descripción que la palabra del Señor está diciendo de un pastor que pastorea bien. Y Él dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero ¿qué? El primero de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo demostrase en mí toda su clemencia. Hermanos, ¿saben lo que significa esta palabra clemencia? Esta palabra refleja una misericordia indiscutida. Esta palabra refleja una misericordia totalmente de un lamento, de ver tanta cosa mala en una persona y a pesar de eso, esa misericordia viene de parte del Señor a mí. Específicamente podemos entender y conectar esta palabra como la gracia del Señor, un sinónimo de la gracia del Señor. Es tremendo lo que el Señor también hace en este texto al entender que el más grande de los pecadores llegó a ser el más grande de los santos. El más grande de los enemigos de Dios llegó a ser su mejor siervo. El más grande, tal vez, de los que nadie había mirado como alguien que podía servir al Señor, ahí estaba sirviendo al Señor. Y yo no me puedo imaginar cómo es que los hermanos de Antioquía y de Jerusalén vieron a Pablo cuando lo vieron llegar con Bernabé y con Ananías. Imagínense al peor de los asesinos entrando por esa puerta. ¿Cómo se sentiría usted? Con miedo. Pero el Señor puede transformar a esa persona. El Señor demostró a través del apóstol Pablo, y no solamente a través del apóstol Pablo, sino que a través de todos nosotros, toda su clemencia. Una vez más diciendo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para ponernos como ejemplo por sobre los demás. ¿Quiénes somos nosotros para exigir respeto de los demás? Hermanos, Pablo dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El único ejemplo que el Señor hace de nosotros es que somos pecadores que hemos sido transformados por Él. Y que tú puedes ver que tal vez culturalmente o tradicionalmente se asume que el pastor es un poco más santo que los demás porque es el pastor.
Y si lo quieres ver así, de esa manera, no sé, solamente tú tienes que ver que ese es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de un hijo de Dios. Y es por esto, hermanos, que el Evangelio en el cual nosotros servimos, primeramente servimos por el Evangelio y para el Evangelio, porque el Evangelio nos trae las buenas nuevas. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese honor y esa gloria y esa descripción de que el único y sabio Dios, o el único y sabio es Dios, no nosotros, el Rey de los siglos, no hay nadie más importante que Él, el inmortal, todos han muerto menos Él, el invisible, quien está en todo lugar. Él está dando la gloria no solamente de labios, sino con su vida, dándonos a entender que Él es su Señor. Por tanto, la demostración del Evangelio que Pablo muestra es que su Señor Jesucristo, quien siendo nosotros pecadores, descendió de su trono para venir a morar en esta tierra inmunda, llena de pecado, para llevar sobre sus hombros el castigo que debía ser sobre ti y sobre mí. Ese Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, deberíamos seguir proclamándolo, porque Él es el que puede hacer milagros con todos nosotros y con los que no están acá. El milagro de llevar a un muerto a la vida. Por tanto, esto también es la evidencia de un pastor que pastorea bien. Un pastor que pastorea bien, tal como vimos la semana pasada, la diferencia de los falsos maestros que simplemente llegaban aquí adelante y comenzaban a tal vez decirte cosas que ni siquiera ellos entienden, queriendo ser doctores de la ley, tal vez hablando en idiomas que nadie conoce, tal vez poniendo sus títulos encima de todas las cosas, pero sacando el Evangelio y sacando de su mensaje el cómo la iglesia puede ser más parecida a Cristo. Esa no es una característica de alguien que pastorea bien. El que pastorea bien, hermanos, lleva todas las enseñanzas de las Escrituras al que merece toda la gloria. El que pastorea bien, hermanos, aunque incluso esté hablando de números en la Biblia, te va a llevar a considerar a aquel que lo cumplió todo. Hermanos, el pastor o los pastores de la iglesia deben centrar su ministerio por el Evangelio y para el Evangelio. Y quizás ya pasamos de estar predicando y condenando a esas personas que vienen aquí adelante o que se paran o que hoy día mismo, a esta misma hora, están hablando de todo lo que hicieron durante su semana y no están hablando de Cristo. Ya no hablamos nosotros de esto. Ahora nos estamos metiendo en las Escrituras, en cómo tal vez usted se puede iluminar, se puede encandilar con alguien que abre la Biblia y te enseña la Biblia, pero menosprecia a Cristo porque no enseña a Cristo por medio de las Escrituras. Yo he escuchado a muchos que tal vez han dicho en algún momento, no, en esa iglesia, de repente predica la pastora y lo hace mejor que el pastor. Su mensaje es tan bíblico. Hermanos, ¿cómo va a ser bíblico algo que con el propio ejemplo está negando el diseño de Dios para la iglesia?
¿Cómo va a ser un mensaje bueno cuando se está haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios diseñó? Eso me dice muchas cosas. Me dice que aún tal vez esa persona no ha discernido lo que es Jesús como el Señor y dueño de la verdad. Hermanos, nosotros como iglesia, y tal es el propósito de esta carta, de que Pablo le dice a Timoteo, y vamos a tocar también el tema del liderazgo. Pablo le dice a Timoteo, estas cosas yo te escribo, porque yo te las quiero decir a ti personalmente, pero te las voy a escribir, capítulo 3, versículos 14 y 15, para que si yo tardo a ir a verte, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. O sea, Timoteo, aquí está cómo debe ser una iglesia. Y ojo que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Que el dueño de esa casa no eres tú. El dueño de esa casa es Dios. Y haz el ejemplo de ir a meterte a otra casa que no es tuya y mandar a la señora de esa casa. Porque el dueño de la casa es muy probable que te agarre y te saque de esa casa. Además que esa casa, que es la iglesia, sostiene la verdad de Dios y representa la verdad de Dios. ¿Qué pasa si este edificio no tuviera esas columnas? Sería débil. Viene un viento y se cae. ¿Sabe qué, hermanos? La iglesia, nosotros sostenemos la palabra de Dios. Sostenemos con la verdad la iglesia, esta casa. Y además, el baluarte, que es lo que representa la verdad, también lo debería tener la iglesia. Por lo tanto, si yo voy a una iglesia y veo tal vez aberraciones de la iglesia, yo no sé si en algún momento yo debería decir, sí, bueno, hay algunas cosas que están haciendo mal, pero los hermanitos tienen un buen corazón porque alaban al Señor y cantan tanto. Hermanos, cuando en la iglesia no hay un fundamento, todo está mal. Y no es una iglesia. Hermanos, y no es algo que yo diga. Yo no quiero que usted salga diciendo, el pastor dijo que aquí tal iglesia no era una iglesia. No, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Y yo ahora le pregunto, ¿cómo usted está aprovechando esa iglesia a la cual Dios te está poniendo allí y te está mostrando? Esta es la iglesia. ¿Cómo tú la estás aprovechando? ¿Cómo tú la estás disfrutando? Hermanos, siempre tenemos que recordar esto, y los pastores que pastorean bien tienen que recordar esto. No es mi opinión, no es mi palabra, no es lo que yo quiero hacer. Es lo que Dios dice. Y por último, debemos entender que el pastor que pastorea bien pelea la buena batalla. Pero ¿cómo si 1 Timoteo 3 y Tito 1 dicen no pendencieron? Bueno, no se trata de pelear con puños. Tal como dice el versículo, este mandamiento 18 en adelante, sigan conmigo la lectura. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Qué es lo que significaba esto? Esta palabra significa batallar. ¿Y qué significa batallar? Una pelea. Pero esta pelea espiritual o esta batalla espiritual claramente tiene un sentir que es la buena milicia.
la buena batalla. Pelea la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Claramente lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3. Ve y silencia a los falsos maestros. Encarga que no enseñen diferente doctrina. Esa es la buena batalla, hermanos. Manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. La buena batalla, hermanos, se centra en que la iglesia se pueda alimentar con la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, tal como ha sido enseñada. Los pastores deben pastorear el rebaño. Los pastores deben preocuparse que el rebaño reciba el buen alimento. Los pastores deben preocuparse que el rebaño no se escape a otros pastos malos. ¿Y cómo se hace eso? Obligando a las personas, no, enseñando, dándole el alimento correcto, porque así, y yo sé que muchos de ustedes ya se han dado cuenta, empiezan a comer y lo empiezan a disfrutar, pero de repente van y escuchan otra predicación o van a otra iglesia y escuchan a otras personas que están predicando y empiezan a comer ese alimento y no les parece tan bueno y empiezan a encontrar cosas malas y se las empiezan a sacar de la boca. No sé si le ha pasado eso. Y empiezan a criticar. Obviamente en el buen sentido. El pastor habló mucho de dinero. El pastor tal vez contaba más chistes de lo que enseñaba. El pastor habló más de él que de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hay que pastorear a la grey? ¿Por qué hay que enseñar correctamente la palabra de Dios? Y eso se llama, cuando usted empieza a saborear la palabra, cuando usted, como dicen por ahí, tiene un paladar fino, porque identifica las cosas que hay en la comida y las disfruta, pero cuando come algo malo se las saca de la boca porque no le gusta. Eso se llama discernimiento. Discernimiento. El que no tiene discernimiento le sirven todas las micros, como se dice vulgarmente. El que no tiene discernimiento todo lo come y lo encuentra bueno. Y tal como hemos dicho, hermanos, la buena batalla, le dice Pablo a Timoteo, este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿Cuáles eran estas profecías? Bueno, según lo que dice un autor, dice que estas profecías hechas antes con respecto al llamado de Timoteo y su preparación para ir al ministerio en Éfeso, solamente se pueden conjeturar quién fue el profeta y dónde se expresaron estas profecías. ¿Quién fue el profeta? Pablo. Pablo conoció a Timoteo desde pequeño y es muy probable que Pablo haya dicho, aquí hay un futuro pastor. Este cabrito va bien y es muy probable que él sea un pastor y que sirva. Y Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, él le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, tú sabes enseñar la Escritura, enséñasela a otros, enseña bien la palabra, pastorea bien para que otros también lo hagan bien. Y esas profecías que se hicieron en cuanto a él las debía ejecutar peleando esa buena batalla.
pero no peleando de una mala forma, sino como dice el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, aquí hay una comparación. Pablo le dice a Timoteo, mantiene la fe. ¿Cuál es la fe? En tu pelea entiende que tú has entendido quién es Dios. En tu pelea, en callar a los falsos maestros, entiende que tú intelectualmente conoces a Dios, entiende o da a entender que tú también aceptas a Dios y da a entender también que tú te entregaste al Señor. Y Pablo dice en el capítulo 4, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahí es donde se va a ver la diferencia, porque esa fe, esa entrega total al Señor, algunos la habían desechado. ¿Quién la había desechado? Los falsos maestros. Los falsos maestros desecharon la fe. Los falsos maestros decían, ya no es necesario orar, solo enseñar la ley. No es necesario depender de Cristo y anunciar a Cristo, solo enseñar la ley. Ellos naufragaron en cuanto a la fe, como que se cayeron del barco. Ellos se perdieron en cuanto a la fe. No es que hayan tenido la fe. Ellos simplemente nunca tuvieron la fe. Y estaban perdidos de la fe. Y aquí Pablo da nombres. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que exponer con nombres a los que procuran enseñar falsas doctrinas en las iglesias. En nuestra iglesia. Y él dice de los cuales son Himeneo y Alejandro. Hermanos, estos nombres no solamente los iba a leer Timoteo, estos nombres también lo iba a leer la iglesia de Éfeso. Esta carta la iba a recibir Timoteo, pero la tenía que leer a los hermanos de Éfeso porque todos ellos debían escuchar las palabras del apóstol. Imagínense a Himeneo y a Alejandro, que tal vez estaban ahí sentados, queriendo pelear con Timoteo para llevarse o estar ahí enfrente liderando a la iglesia. Hermanos, no es necesario callar. No debemos callar ante estos falsos maestros. Tenemos que exponerlos. Puede suceder que en algún momento un pastor peque y se deslice, y tal vez el pastor pueda estar enseñoreándose de la grey. Ha pasado. Tal vez podemos caer en esos pecados por la soberbia, tal vez por no tener un cuidado espiritual, tal vez por dejar de tener devocional con el Señor, de dejar de tener comunión con Dios. Y ha pasado, hermanos, que muchos pastores pierden sus ministerios porque un día se sintieron suficientemente santos y perfectos para dejar de orar, para dejar de leer la Biblia y solamente para estudiar la palabra. Y vino la tentación y tal vez una mujer se les presentó y ellos cayeron y enseñaron y engañaron a su esposa y perdieron su ministerio. Nombro ese ejemplo porque la mayoría de las veces ha sucedido así con muchos pastores. ¿A qué viene esto? Claramente, hermanos, a que debemos entender que debemos siempre estar firmes en la fe, estimulándonos en la fe, y no solamente el pastor, sino todos nosotros, como miembros de la iglesia.
No debemos ser rebeldes a la voz de Dios. Si tú eres rebelde a la voz de Dios, un día el Señor te va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Y tal vez, como dice Mateo 7, tú vas a querer sacarle tu currículum. Señor, mira todo lo que hice por ti. El Señor te va a decir: no te conozco. Himeneo y Alejandro habían sido entregados a Satanás. Pablo los entregó a Satanás. Y yo no puedo decir que Pablo tenía una regla para hacerlo con los falsos maestros, de que formalmente se entregaba a Satanás a estas personas. Pero muy probable, hermanos, que según lo que Dios diseña para la iglesia, y esto es lo que estaba diciendo anteriormente, porque contra un anciano, dice la Escritura, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si alguien en algún momento está viendo que su pastor está teniendo un problema, está pecando, está tal vez acariciando algo que podría ser terrible para su ministerio, tú tienes que ir con 2 o 3 testigos que están viendo lo mismo. Y si el pastor es humilde, él va a recibir ese consejo. Tiene que recibirlo porque la Biblia lo dice. En otras palabras, pastor, si 2 o 3 vienen a decirte algo, despierta, porque algo te quiero decir yo. La iglesia quiere hablar en nombre mío, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Pero si un pastor, como lo era Himeneo y Alejandro, a quienes se les dijo: no hagas esto, eso que estás enseñando está mal, y ellos siguieron y fueron 2 o 3 personas a decirle: esto está mal, no lo hagas. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 18. Tenlo por gentil y publicano. Eso es entregarlo a Satanás. Si ya no eres de Dios, si ya no eres parte de Dios, ¿de quién eres parte entonces? ¿Qué dice Juan? O eres de Dios o eres del diablo. Y Pablo dice: para que aprendan a no blasfemar. Por la gracia del Señor, esas personas no es que hayan perdido su salvación, es que nunca fueron salvados. Pero nosotros, hermanos, al tener en nuestra membresía a personas que no son creyentes, no estamos ayudando a que esas personas se conviertan al Señor. Estamos permitiendo que haya fe fingida en esas personas. Y al expulsarlos de la iglesia, tal como sucedió con estos hombres, estamos diciéndoles: tú nunca fuiste salvado por el Señor, a pesar de todo lo que hayas hecho. Porque las ovejas del Señor oyen la voz del pastor, le siguen y nadie las arrebata de su mano. La salvación no se pierde. Pero tú, una vez más, así como Pablo, que estando como fariseo de fariseos, un experto en la ley, fue rescatado por el Señor. Si tú hoy día no estás en la iglesia porque eres del diablo y no eres de Dios, no te quedes ahí. Arrepiéntete y entiende que el Señor Jesucristo te puede cambiar tu vida. No te quedes ahí. Busca al Señor. Ríndete al Señor, sométete al Señor. Busca lo que Dios ha diseñado para tu propio bien. Él sigue siendo misericordioso.
Y una vez más, hermanos, esto es lo que tiene que hacer un pastor. Esto es lo que tiene que hacer un buen pastor. Dar su vida por las ovejas. Y no salir corriendo cuando se le levanta uno, tal vez a querer tener dominio de la iglesia, diciendo: es que yo llevo más años que tú aquí, por eso yo voy a enseñar lo que yo quiero. O otro que pueda decir: no, es que así no lo hacemos nosotros. ¿Cuándo lo hemos hecho así? Llevamos 40 años haciéndolo así. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Y ahí es donde hay que pelear la buena batalla. Por lo tanto, hermanos, concluyendo, pastorear bien implica estas 3 cosas. Y se las voy a recordar. Servir solo por gracia. Humildad. Un pastor que pastorea bien es humilde. Un pastor que pastorea bien, pastorea por el Evangelio y para el Evangelio. Y un pastor que pastorea bien es el que pelea la buena batalla para cuidar a las ovejas.